Manuel Plata era, en su esencia, un hombre moldeado por el polvo y el peso. A sus 45 años, sus manos callosas eran un mapa de décadas de trabajo arduo, cada línea en su piel contando la historia de ladrillos asentados y concreto mezclado bajo el sol implacable de México. Sus hombros cargaban la fatiga de quien se despierta antes del amanecer y solo se detiene cuando la oscuridad se traga el día. Era un albañil, un constructor. Su vida se resumía en levantar paredes para otros, mientras sus propias emociones eran contenidas por un silencio casi impenetrable. Hablaba poco, observaba mucho y creía que la dignidad se encontraba en el sudor de su propia frente. Vivía en un mundo de ángulos rectos y cimientos sólidos, un orden que intentaba en vano imponer a una vida que resultaría ser brutalmente caótica. La trayectoria de un hombre como yo, que solo conoció el trabajo y el polvo, raramente se cuenta. Somos las sombras que construyen las ciudades, pero nadie nunca mira nuestros rostros. Por eso, si mi historia te toca de alguna forma, te pido que me ayudes a que llegue a más personas. Quiero alcanzar los 1000 suscriptores que entiendan lo que es luchar todos los días. Comenta desde dónde me estás escuchando, para que sepa que no estoy solo en esta oscuridad. Tu apoyo es lo único que me da fuerzas para continuar narrando lo que sucedió. La única prueba de que mi dolor y mi lucha le importan a alguien en este mundo. Cada suscripción es un ladrillo más en la construcción de una justicia que me fue negada por las vías normales. El único cimiento verdadero en la vida de Manuel era su hija, Sofía. A sus 16 años, ella era exactamente lo opuesto a él. Vibrante, llena de palabras y sueños que desbordaban los límites del barrio obrero donde vivían. Si él era la estructura silenciosa y desgastada, ella era el color, la música y la promesa de un futuro diferente. Todo el sacrificio de Manuel, cada gota de sudor que corría por su frente, era depositado en la esperanza de que Sofía pudiera algún día demoler los muros de aquella realidad opresiva y construir su propia vida, lejos del polvo y de la violencia latente que flotaba en el aire. Ella era su obra maestra, la única construcción que él creía verdaderamente perfecta y que merecía ser protegida a cualquier costo. Él la observaba desde lejos, a menudo, cuando llegaba a casa exhausto. Sofía estaría en la pequeña mesa de la cocina, los libros escolares esparcidos, la luz de la lámpara iluminando su rostro, concentrado. En esos momentos, el cansancio de Manuel se disipaba, reemplazado por un orgullo silencioso y abrumador. Veía en ella no solo a su hija, sino la personificación de una segunda oportunidad, la redención de su propia vida no vivida. Soñaba con el día en que ella se convirtiera en arquitecta, una ironía poética que lo hacía sonreír a solas. Ella diseñaría edificios y puentes, mientras él, su padre, había pasado toda la vida apenas asentando los cimientos más básicos, asegurándose de que el suelo que ella pisaba fuera lo suficientemente firme para que pudiera saltar muy lejos de allí. La relación de ambos estaba tejida en pequeños gestos. Un vaso de agua fresca que ella le entregaba sin que él lo pidiera. Sus manos pequeñas y suaves tocando las suyas, que eran ásperas como lija. Un plato de comida caliente esperándolo, sin importar cuán tarde llegara. A cambio, él le traía pequeñas flores que encontraba creciendo tercamente en las obras, símbolos de belleza resistiendo a la brutalidad del concreto. Eran momentos de una ternura cruda, que no necesitaban palabras para existir. En esos instantes, Manuel se permitía sentir una felicidad frágil, un calor en el pecho que le hacía olvidar, aunque fuera por un momento, la dura realidad que los rodeaba fuera de la puerta de su humilde casa. El barrio, sin embargo, era una criatura viva y hambrienta, un laberinto de calles no pavimentadas y casas sin terminar que servían de escondite para la desesperanza. Los escorpiones eran los dueños de ese lugar.
Sus nombres se susurraban en los callejones y sus símbolos, grafitis de escorpiones estilizados, marcaban los muros como cicatrices, recordando a todos quién dictaba realmente las reglas. La policía raramente aparecía, y cuando lo hacía era solo para recoger su parte de las ganancias, de la extorsión y el miedo. Manuel le había enseñado a Sofía a caminar siempre por las calles principales, a nunca salir de noche y a mantener la mirada baja. Él conocía la fragilidad de la paz que existía allí, un equilibrio podrido mantenido por la corrupción y la violencia. A pesar de las advertencias, Sofía poseía la invencibilidad de la juventud. Ella veía el mundo con una pureza que Manuel había perdido hacía mucho tiempo. Para ella, los peligros del barrio eran solo historias contadas por los mayores, un ruido de fondo que no podía ahogar la música de su propia vida. Quería salir con sus amigos, ir a una fiesta, sentir el pulso de la noche, algo que la juventud exige como un derecho inalienable. «Papá, no te preocupes tanto, sé cuidarme, es solo una kermés en la plaza», le dijo una noche, su sonrisa desarmando la ansiedad que se formaba en el pecho de Manuel como un nudo de alambre de púas. Él sabía que encerrarla sería como cortarle las alas a un pájaro, y entonces la dejó ir. Fue la última vez que la vio con vida. Se quedó en la puerta, observando su silueta alejarse, un vestido colorido destacándose contra el gris del crepúsculo. Ella se giró una última vez y saludó con la mano, la sonrisa aún en su rostro, una imagen que quedaría grabada en su memoria para siempre. En ese momento, Manuel sintió un escalofrío, un presentimiento sombrío que le recorrió la espalda como la humedad en una pared fría. Lo ignoró, atribuyéndolo a su constante estado de preocupación. Volvió a entrar a la casa, al silencio que pronto se volvería eterno, sin saber que aquella imagen de su hija, vibrante y llena de vida, era la escena final del mundo que él conocía. La noche se hizo más profunda, y el silencio en la casa de Manuel dejó de ser un consuelo para convertirse en un depredador. Cada crujido de la madera, cada sonido proveniente de la calle, era una aguja en su creciente ansiedad. Miró el reloj en la pared, cuyas manecillas parecían moverse a través de una materia densa e invisible. La kermés ya debería haber terminado. Fue a la puerta innumerables veces, abriendo una rendija y escudriñando la oscuridad, esperando ver la silueta familiar de Sofía doblando la esquina. Pero la calle permanecía desierta, bañada por una luz amarillenta y enfermiza de los postes de alumbrado. La preocupación inicial, un pequeño nudo en su estómago, comenzó a transformarse en un pánico frío y abrumador que le subía por la garganta, sofocándolo lentamente. La casa, antes un hogar, ahora parecía una tumba esperando noticias. El golpe en la puerta llegó mucho después de la medianoche, pero no era el golpe ligero y apresurado de Sofía. Era un sonido pesado, vacilante. Al otro lado encontró a un vecino, un hombre anciano cuyo rostro estaba pálido como la cera bajo la luz del porche. Las palabras salieron a trompicones, cargadas de un horror que Manuel sintió inmediatamente en sus huesos. Había una chica en la obra en construcción abandonada al final de la calle. El trayecto de Manuel hasta allí no fue una caminata ni una carrera, sino un borrón de terror. El mundo se convirtió en un túnel, con las voces ahogadas de la pequeña multitud y el brillo intermitente de las luces de la policía en el otro extremo. Rompió la cinta de acordonamiento, ignorando los gritos de los oficiales, y entonces la vio. El vestido colorido, ahora una mancha oscura en el suelo polvoriento. En ese instante, el universo de Manuel Plata se derrumbó en un silencio ensordecedor. La comisaría era un purgatorio de luces fluorescentes e indiferencia. El olor a café viejo y desinfectante barato flotaba en el aire. Manuel se sentó en una silla de plástico duro, sintiéndose desplazado, un espectro que rondaba un mundo que ya no le pertenecía.
Respondía a las preguntas mecánicamente, su voz un eco distante de sí misma. Para los policías, él era solo un número más, la víctima de otro crimen que sería archivado y olvidado antes del amanecer. El dolor en su pecho era una herida física, pero para aquellos hombres era solo una inconveniencia burocrática, una interrupción en su noche monótona. Veía en sus ojos no la compasión, sino el aburrimiento y la certeza de que la justicia para gente como él era una mercancía que no tenían interés en proporcionar. Fue entonces cuando lo llevaron a la oficina del capitán Morales, un hombre cuyo rostro parecía esculpido por el cinismo. Morales escuchó el relato tembloroso de Manuel, la mención a los escorpiones, el ruego desesperado por justicia con una paciencia condescendiente. No tomó notas. Al final, se reclinó en su silla, el cuero crujiendo en protesta, y miró a Manuel como si fuera un insecto. Y entonces pronunció la sentencia que sellaría el destino de todos. Su hija estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Es una lástima, pero sucede. Vuelva a sus obras, señor Plata. Deje el trabajo de la policía para la policía. Cada palabra fue un golpe, una palada de cal sobre la fe de Manuel en el sistema, en la ley, en cualquier cosa más allá de su propio dolor. Al salir de la comisaría, el mundo de Manuel había sido redefinido. La humillación final de Morales no solo lo rompió, forjó algo nuevo en su lugar. El luto que lo paralizaba comenzó a hervir, a transformarse en una furia fría y precisa como una hoja de acero. La lluvia comenzó a caer, un torrente fino que se mezclaba con las lágrimas silenciosas en su rostro, lavando el polvo, pero no el dolor. Fue en ese momento, bajo el cielo gris, que la decisión fue tomada. Si el sistema no le daba justicia, él la construiría con sus propias manos. Si alguna vez has sentido la impotencia de ser ignorado, de que tu dolor sea despreciado, entenderás el viaje que estaba a punto de comenzar. Su apoyo, suscribiéndose al canal, me da el coraje de mostrar cada paso sombrío de este camino. Los días que siguieron a la visita a la comisaría fueron un borrón de silencio y planificación. La casa de Manuel, antes llena de las risas de Sofía, se convirtió en un santuario de luto y un cuartel general para una guerra de un solo hombre. Apenas comía, apenas dormía. El dolor, en lugar de disminuir, se solidificó dentro de 1900. Él, transformándose en un motor de precisión implacable, pasaba horas inclinado sobre un mapa improvisado del barrio, marcando las rutinas de los miembros de los escorpiones, los horarios de sus transacciones, los callejones que usaban como atajos. El albañil, que antes estudiaba planos de construcciones, ahora estudiaba la arquitectura del crimen, buscando los puntos débiles en los cimientos de aquel imperio de miedo. Su luto ya no era una debilidad, era su principal herramienta de trabajo. Miró su caja de herramientas, los objetos que habían sido la extensión de sus manos durante 30 años, la espátula, el nivel, la cuchara de albañil, y entonces el martillo. Un martillo de albañil con mango de madera, la cabeza de acero gastada por el uso, pesado y perfectamente equilibrado en su mano. Lo sostuvo, y por primera vez no sintió el peso de la construcción, sino el potencial de la demolición. La misma herramienta que usó para construir el pequeño muro en el jardín donde Sofía plantaba flores sería ahora usada para derribar a los hombres que la destruyeron. En ese momento, el objeto fue rebautizado en su mente. Dejó de ser una herramienta de creación para convertirse en un instrumento de retribución, un símbolo sombrío de su nueva y terrible vocación. Su primer objetivo fue un joven llamado Rico, uno de los vigilantes de bajo rango de la pandilla, conocido por su boca grande y su crueldad casual. Manuel lo observó durante 3 días. Aprendió que siempre terminaba su turno en un bar barato, de donde salía borracho y solo por un callejón oscuro para orinar antes de irse a casa.
La paciencia de Manuel era la de un cazador. No sentía prisa, solo una certeza fría. A la tercera noche, esperó, escondido en las sombras de una construcción abandonada que bordeaba el callejón. El aire estaba pesado y el único sonido era el zumbido de un letrero de neón defectuoso. Manuel no sentía ira ni miedo, solo un vacío enfocado, un propósito claro como la plomada que usaba en su trabajo diario. Cuando Rico entró en el callejón, tambaleándose y refunfuñando, Manuel emergió de las sombras. No hubo palabras ni aviso. El primer golpe fue torpe, impulsado por una furia cruda que apenas podía controlar. El sonido del impacto, un golpe sordo y húmedo, resonó en el callejón, más horrible que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Fue un acto brutal, desprovisto de cualquier heroísmo. Fue la violencia en su forma más pura y desesperada. El albañil, el hombre que había pasado la vida construyendo, acababa de deconstruir una vida humana con una eficiencia terrible. El cuerpo de Rico cayó sin un gemido, y Manuel se quedó allí, jadeando, el martillo pesado en su mano, el olor a sangre y alcohol barato en el aire. Tropezó de regreso a casa, el corazón martilleando contra sus costillas, una náusea subiendo por su garganta. Entró al baño y vomitó violentamente, el cuerpo temblando en espasmos incontrolables. Al levantar la cabeza y mirar al espejo, no se reconoció. El rostro que lo miraba era el de un extraño, manchado de sangre, con ojos que contenían un abismo. La imagen de Sofía, sonriendo, brilló en su mente y fue seguida por una ola de vergüenza y dolor tan intensa que casi lo derriba. Había cruzado una línea y sabía con una certeza aterradora que nunca más podría volver. El hombre que su hija amaba, el padre gentil y trabajador, había muerto en ese callejón junto con Rico. La noticia de la muerte de Rico se extendió por el barrio como un incendio. El cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente, y la brutalidad del acto conmocionó incluso a aquella comunidad acostumbrada a la violencia. La policía, bajo las órdenes de Morales, registró el caso como otro ajuste de cuentas interno de la pandilla, predecible y sin importancia. Pero los residentes sabían que era diferente. Había un silencio en el aire, una tensión. El miedo a los escorpiones todavía estaba allí, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, una chispa de esperanza perversa. Alguien estaba contraatacando. Una fuerza desconocida se había movido en las sombras y por primera vez en años los depredadores parecían haberse convertido en la presa. El segundo ataque de Manuel fue diferente. La furia ciega del primer acto dio paso a una precisión calculada. Su objetivo era un cobrador de extorsiones de la pandilla. Usando su conocimiento de estructuras, Manuel preparó una trampa en un edificio en construcción. Saboteó un andamio, creando un punto débil que parecía seguro. Atrajo al hombre al lugar bajo un pretexto anónimo y, desde el otro lado de la calle, desde las sombras de otro edificio, observó. Cuando el hombre pisó el lugar exacto, la estructura cedió. La muerte pareció un accidente de trabajo, pero para quien mirara de cerca, el sabotaje era claro. Manuel aprendió rápido. La fuerza bruta era efectiva, pero la inteligencia era un arma mucho más letal. Fue así como nació la leyenda. En su segundo ataque, en medio de la confusión, dejó caer el martillo al suelo por un instante antes de recuperarlo y desaparecer. Un trabajador que vio la escena desde lejos comentó a la policía que había visto a un hombre con un martillo. La historia se filtró a un periódico local sensacionalista que la estampó en la primera página. El martillo caza a los escorpiones. El nombre pegó. De repente, la venganza de Manuel tenía una identidad. Ya no era un padre en duelo, sino un espectro, un justiciero anónimo que se convirtió en el tema de todas. Las conversaciones susurradas en los mercados y cantinas,
El martillo era el miedo encarnado para los culpables y un símbolo ambiguo de justicia para los oprimidos. El cambio en Manuel no pasó desapercibido para el padre Francisco, el párroco local que lo conocía desde la infancia. El sacerdote veía la oscuridad que se acumulaba en los ojos de Manuel, el peso en sus hombros que ya no era solo del trabajo. En sus conversaciones después de la misa, intentaba romper la muralla de silencio de Manuel. La venganza es un veneno que bebemos esperando que el otro muera, hijo mío, dijo el sacerdote, su voz suave pero firme. El alma de Sofía necesita paz, no más sangre. No te pierdas en la oscuridad que se la llevó. Le ofrecía absolución, un camino de regreso a la luz, pero veía que el corazón de Manuel ya estaba pavimentado con otro tipo de fe. Manuel escuchaba las palabras del sacerdote, pero parecían venir de un mundo lejano, un mundo al que ya no pertenecía. Frecuentaba la iglesia, no en busca de perdón, sino quizás en busca de una última conexión con el hombre que había sido. Se sentaba en el último banco, el olor a incienso y velas contrastando con el olor metálico a sangre que imaginaba impregnado en su piel. La lucha interna era un tormento. Cada vida que quitaba lo alejaba más de la memoria de su hija, la misma memoria que lo impulsaba. Temía convertirse en el monstruo que cazaba, pero el deseo de aniquilar a aquellos que destruyeron su vida era una fuerza más poderosa que cualquier plegaria. El ascenso del martillo provocó ondas de choque en el inframundo. El alacrán, el líder sádico y calculador de los escorpiones, vio a sus hombres ser eliminados uno por uno, y sus negocios, antes intocables, comenzaron a desmoronarse. La disciplina en su pandilla fue reemplazada por la paranoia. Sus miembros miraban por encima del hombro, viendo al justiciero en cada sombra. Por otro lado, el capitán Morales estaba furioso. El vigilante no solo estaba matando criminales, estaba exponiendo su incompetencia y amenazando el flujo de sobornos que mantenía su estilo de vida. La caza de El Martillo se convirtió en una prioridad para ambos, una alianza profana entre la ley y el crimen, unidos contra la justicia brutal que Manuel representaba. Isabela, la joven dueña de una pequeña tienda de abarrotes, observaba todo en silencio. La pandilla había matado a su hermano años antes, un crimen que nunca fue castigado. Ella veía el cambio en Manuel, su vecino callado. Veía la manera en que se movía, la nueva intensidad en su mirada, y cuando la leyenda de El Martillo comenzó, ató cabos. Pero, en lugar de miedo, sintió una profunda y peligrosa admiración. Veía en él la personificación de la ira impotente que toda la comunidad sentía. Él no era un monstruo para ella. Era la respuesta a una plegaria que ella había hecho en silencio durante mucho tiempo. La única justicia que podían esperar en ese lugar olvidado por Dios. La ayuda de Isabela comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Escuchaba las conversaciones de los miembros de la pandilla que frecuentaban su tienda, captando información sobre sus planes y paraderos. Una noche, escribió la dirección de un almacén donde la pandilla guardaría un cargamento de drogas en una servilleta y la dejó bajo una piedra en una banca de la plaza por la que sabía que Manuel pasaba de camino a casa. No hubo intercambio de palabras ni una mirada de reconocimiento. Fue un acto de fe silenciosa, una alianza forjada en el dolor compartido y en el deseo mutuo de ver el imperio de El Alacrán derrumbarse en cenizas. Para Manuel, aquella servilleta fue una señal de que no estaba completamente solo en su guerra sombría. Con la información de Isabela, las acciones de Manuel se volvieron más audaces y estratégicas. Dejó de ser solo un asesino para convertirse en un saboteador. Invadió el almacén mencionado en la nota y, en lugar de confrontar a los hombres, incendió el cargamento,
convirtiendo $1.000.000 en humo tóxico. Usó su conocimiento de construcción para causar fugas, cortar la electricidad y sabotear vehículos, creando el caos en las operaciones de El Alacrán. Cada acto era un mensaje, cada ataque una demostración de que podía llegar a cualquier lugar, en cualquier momento. Ya no solo estaba cazando a los escorpiones, estaba destruyendo su nido piedra por piedra. En medio de esta campaña de demolición ocurrió un momento de vacilación que casi lo quiebra. Acorraló a su siguiente objetivo, un adolescente delgado y de ojos asustados que apenas debía tener la edad de Sofía. El chico, un mero mensajero de la pandilla, cayó de rodillas y suplicó por su vida, llorando y llamando a su madre. En ese rostro aterrorizado, Manuel vio no a un monstruo, sino a un niño perdido, un producto del mismo sistema podrido que estaba combatiendo. Por un instante, el martillo en su mano pareció pesar 1 tonelada. La imagen de Sofía, su sonrisa, su bondad, lo invadió. ¿Qué pensaría ella de él en ese momento? ¿Era un justiciero o solo un asesino más? Esta vacilación lo atormentó durante días. Solo en su habitación, rodeado por los recuerdos de su hija, se sintió al borde de un precipicio. La línea entre justicia y venganza se había convertido en un borrón indistinguible y temía haberse perdido para siempre en la oscuridad. ¿Acaso, en su búsqueda por destruir monstruos, solo había creado uno nuevo, quizás peor? Este es un camino solitario, y a veces, lo único que nos mantiene en pie es saber que alguien, en algún lugar, entiende nuestra lucha. Si comprendes el peso de llevar un dolor que te transforma, suscríbete y ayúdame a continuar contando esta historia. Quiero que sepan que incluso en las sombras más profundas no estamos solos. Mientras Manuel luchaba con su conciencia, el capitán Morales intensificaba su cacería. Despreciando la investigación oficial, usó a sus informantes y métodos brutales para descubrir la identidad de El Martillo. No quería arrestar al vigilante, quería eliminarlo. El martillo era un síntoma de desorden, una variable que amenazaba el ecosistema corrupto que Morales controlaba con tanto cuidado. La caza se volvió personal. Para el capitán, no se trataba de ley y orden, sino de reafirmar su poder y garantizar que nadie, ni siquiera una víctima en busca de venganza, pudiera desafiar su autoridad en el barrio. La policía y la pandilla, ahora, cazaban al mismo hombre por razones diferentes. Sintiendo la presión, el alacrán decidió forzar la mano de su enemigo. Elaboró una trampa cruel, usando como cebo al dueño de un taller mecánico que se había negado a pagar la cuota de protección. Hizo correr el rumor de que el mecánico sería castigado públicamente una noche determinada, esperando que el sentido de justicia de El Martillo lo atrajera a una emboscada. Era un juego peligroso, un desafío directo al vigilante. El alacrán quería demostrar a la comunidad que su poder era absoluto y que el fantasma que los atormentaba no era más que un hombre de carne y hueso, un hombre que podía sangrar y morir como cualquier otro. Manuel se enteró de la trampa a través de Isabela. Se encontró en un dilema terrible. Sabía que era una emboscada, un riesgo monumental que podría costarle la vida y exponer su identidad. Su misión era vengar a los asesinos de Sofía, no ser el protector del barrio. Sin embargo, dejar morir a un hombre inocente para protegerse parecía una traición a Bishinpers, todo lo que él había representado alguna vez. Con el corazón apesadumbrado, tomó su decisión. No podía salvar al mundo, pero quizás podría salvar a ese hombre. Iría a la trampa, pero en sus propios términos, usando el conocimiento del terreno para darle la vuelta al juego contra el cazador. La noche de la emboscada fue un caos de sombras y violencia. Manuel usó tácticas de guerrilla, apareciendo y desapareciendo en la oscuridad de los callejones alrededor del taller, creando distracciones y sembrando la confusión entre los hombres de El Alacrán.
Logró liberar al mecánico, pero en el proceso fue acorralado por un momento. Un disparo lo rozó en la pierna, un dolor agudo que lo hizo tropezar. Consiguió escapar, sumergiéndose en la oscuridad, pero dejó un rastro de sangre. Estaba herido, vulnerable. El aura de invencibilidad de El Martillo se había roto. Ahora sus enemigos sabían que era solo un hombre. Sangrando y exhausto, Manuel no tuvo más opción que buscar ayuda. Fue a la parte trasera de la tienda de Isabela, golpeando suavemente la puerta. Ella lo encontró allí, apoyado en la pared, el rostro pálido de dolor. Sin una palabra, lo metió adentro, cerró la puerta con llave y le curó la herida con manos firmes y tranquilas. No hubo preguntas ni acusaciones, solo un silencio de comprensión y complicidad. En ese pequeño almacén, rodeado por el olor a granos y especias, Manuel sintió una punzada de calor humano por primera vez en meses. El gesto de Isabela no solo curó su pierna, sino también una pequeña parte de la herida en su alma, renovando su determinación. La noticia del enfrentamiento y de la herida de El Martillo llegó rápidamente a oídos del padre Francisco, atando cabos, el luto de Manuel, su comportamiento solitario, el momento en que comenzó la violencia. El sacerdote finalmente comprendió la terrible verdad. Buscó a Manuel en su casa, encontrándolo cojeando y con los ojos más sombríos que nunca. «Manuel, detente, por el amor de Dios», imploró el sacerdote, la angustia en su voz. «Este no eres tú. Sofía no querría esto. Ella estaba llena de vida, de luz. No honres su memoria convirtiéndote en un heraldo de la muerte. Esto solo te destruirá». Manuel miró al viejo sacerdote, el hombre que lo bautizó y le dio la primera comunión, y vio la distancia insuperable que ahora los separaba. «Ese hombre que usted conoció, padre, el padre de Sofía, él murió con ella», dijo Manuel, su voz ronca y desprovista de emoción. Él creía en Dios, en la justicia, en la bondad. Fue a la policía y lo que recibió fue burla. El hombre que está ante usted ahora cree en una sola cosa, en el peso de este martillo y en el equilibrio que puede traer. Lo que queda de mí no es el hombre que Sofía conocía, es solo la herramienta de su venganza. La declaración fue una despedida final de su antigua vida. Revigorizado por su alianza con Isabela y endurecido por su conversación con el padre, Manuel centró su atención en el objetivo final. Con una nueva información de su aliada, descubrió lo impensable. El Alacrán y el capitán Morales tenían una reunión programada para ajustar cuentas y planificar una estrategia final para eliminar a El Martillo. La reunión tendría lugar en la cima de un rascacielos en construcción, un esqueleto de concreto que se alzaba sobre la ciudad. Era la oportunidad perfecta, el momento de cortar la cabeza de la serpiente, tanto del crimen organizado como de la ley corrupta, de un solo y decisivo golpe. Esa obra en construcción era el territorio de Manuel. Conocía cada viga de acero, cada hueco de ascensor vacío, cada sombra proyectada por la estructura incompleta. Pasó los 2 días siguientes preparándose, transformando el edificio en su campo de caza personal. Creó trampas, preparó emboscadas y estudió cada ruta de escape. Ya no se trataba solo de matar, se trataba de orquestar un final, una sinfonía de demolición donde él sería el director. Estaba atrayendo a sus mayores enemigos a un lugar donde él era el arquitecto de su destrucción. En la noche de la reunión, Manuel subió a la cima del edificio y esperó. El viento silbaba a través del concreto desnudo, un sonido ominoso. Abajo, las luces de la ciudad parpadeaban, un mundo indiferente a la guerra que estaba a punto de ocurrir en las alturas. Ya no sentía el conflicto interno, ni el dolor del luto. Todo había sido quemado y reducido a un único propósito. Sostuvo su martillo, el metal frío contra su piel. Ya no era Manuel Plata, el albañil,
era el martillo, y estaba allí para terminar la obra que había comenzado, aunque el último ladrillo a colocar fuera sobre su propia tumba. El alacrán llegó a la cima del rascacielos con la arrogancia de un rey inspeccionando su dominio. Acompañado por sus 4 hombres de mayor confianza, caminó por el piso de concreto desnudo, las luces de la ciudad extendiéndose debajo como una alfombra de diamantes rotos. El viento aullaba a través de las vigas de acero, un lamento que le erizaba los pelos de los brazos. Esperaba al capitán Morales, pero la atmósfera del lugar lo inquietaba. Había un silencio anormal bajo el sonido del viento, una sensación de que estaban siendo observados. La obra, que debía ser un lugar neutral, parecía un mausoleo frío y hostil, un escenario montado por una mano invisible para una tragedia inminente que aún no podía ver. La primera acción de Manuel no fue un ataque, sino un acto de arquitectura. Escondido en un nivel superior, soltó las amarras de una pila de varillas de acero que cayeron con un estruendo ensordecedor, bloqueando la única salida y separando a el alacrán de 2 de sus hombres. En el mismo instante, las pocas luces de trabajo que iluminaban el lugar explotaron en una lluvia de chispas, sumergiendo el piso en una oscuridad casi total, rota solo por rendijas de luz de luna. El pánico se instaló inmediatamente. Los pandilleros, acostumbrados a controlar el entorno, estaban ahora desorientados en un laberinto vertical. La trampa de El Martillo se había cerrado. La casa ya no sería en las calles, sería en su territorio, donde las sombras eran sus aliadas. Lo que siguió fue un ballet de violencia brutal y calculada. Manuel se movía por la oscuridad con una familiaridad fantasmal, un depredador en su hábitat natural. Los sonidos de la lucha resonaban por la estructura vacía, gruñidos de dolor, el pánico en la voz de los hombres mientras eran cazados uno por uno, y el golpe aterrador y repetitivo del martillo, encontrando su objetivo. Para los hombres de El Alacrán, él no era un hombre, sino una aparición, un demonio hecho de concreto y venganza. Usaba cadenas colgantes para crear distracciones, huecos de ascensor para amplificar los sonidos de su aproximación y el conocimiento de cada pilar y viga para aparecer donde menos se esperaba. La oscuridad no lo cegaba, lo liberaba. Cuando solo quedaba el alacrán, herido y acorralado, las luces de potentes linternas inundaron el piso. El capitán Morales y 3 de sus policías corruptos emergieron de la escalera de emergencia, con las armas en alto. Pero las armas no apuntaban solo al criminal, apuntaban también a la figura ensangrentada de Manuel. «Fin de la fiesta», dijo Morales, una sonrisa cínica en su rostro. «No puedo tener a un perro rabioso matando a mi gallina de los huevos de oro, y ciertamente no puedo tener un testigo de ello». El plan del capitán era simple y definitivo: eliminar a todos los involucrados, borrar la historia de El Martillo y la de su propia corrupción, dejando solo cuerpos para contar una historia que él mismo inventaría. Un punto muerto de alta tensión se formó bajo las luces de las linternas. Manuel estaba atrapado entre los 2 hombres responsables de la destrucción de su vida: el monstruo que mató a su hija y el sistema que lo protegió. El alacrán, al darse cuenta de su situación desesperada, intentó negociar con Morales, ofreciendo dinero, poder, cualquier cosa. Morales solo se rió. «El problema con ustedes, los criminales, es que no saben cuándo se acabó su tiempo, y usted, albañil», dijo, volviéndose hacia Manuel, «debería haberse quedado en sus obras». En ese momento, Manuel vio la verdad con una claridad cristalina. No eran enemigos diferentes, eran la misma entidad, el mismo mal con 2 caras, y ambos necesitaban ser demolidos. La decisión de Manuel fue la de un constructor, no la de un asesino. En lugar de atacar directamente, dio un paso atrás, y con una fuerza que
Provenía de lo más profundo de su alma. Golpeó con su martillo una junta de soporte crucial del piso sin terminar, un punto débil que había identificado días antes. Fue un acto de demolición deliberada, el momento final de su transformación. Aquí, en esta acción decisiva, les pido que no solo observen, sino que se conecten con la fuerza de un hombre que derriba el mundo para encontrar justicia. Si crees que a veces es necesario destruir para construir algo nuevo, suscríbete y apoya esta historia hasta su desenlace. Este es mi último martillazo por mi hija. El concreto gimió, luego se agrietó. Con un rugido ensordecedor, la sección del piso donde se encontraban el alacrán y Morales cedió. Cayeron, tragados por una nube de polvo y escombros, sus gritos de sorpresa y terror cortados abruptamente por la oscuridad de abajo. Manuel, que había anticipado el patrón del colapso, se arrojó a un lado, aferrándose a una varilla expuesta mientras el suelo desaparecía bajo sus pies. Quedó colgado allí, el cuerpo magullado, la respiración entrecortada, suspendido sobre el abismo que él mismo había creado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sonido, roto solo por el silbido del viento y el goteo de su propia sangre en el vacío. Solo, en la ruina que había sido su campo de batalla, había vencido. Con el cuerpo roto y el alma vaciada, Manuel se arrastró lejos del borde del abismo. Cada movimiento era una agonía, un recordatorio del precio físico de su guerra. Descendió del rascacielos como un fantasma descendiendo de su propia tumba, moviéndose por las sombras de la ciudad que comenzaba a despertar. La victoria no trajo alivio, ni paz, ni la satisfacción que había imaginado. Trajo solo silencio. El fuego de la venganza que lo consumió durante tanto tiempo se había extinguido, dejando atrás solo las cenizas frías de un hombre que ya no sabía quién era. Eliminó a los monstruos que atormentaban su mundo, pero ahora el silencio en su mente era más ensordecedor que los gritos de sus víctimas. La justicia tenía el sabor amargo del polvo y la soledad. En los días siguientes, la versión oficial de los acontecimientos se convirtió en la verdad aceptada. La prensa informó sobre una violenta disputa de pandillas que culminó en un trágico accidente estructural. El capitán Morales fue condecorado póstumamente como un héroe que murió en el cumplimiento del deber, intentando arrestar al infame El Alacrán. La figura de El Martillo fue tratada como una nota a pie de página, un vigilante misterioso que probablemente fue una de las víctimas no identificadas del derrumbe. La ciudad, ansiosa por cerrar el violento capítulo, aceptó la narrativa sin cuestionar. El engranaje del sistema, manchado de sangre, continuó girando, cubriendo la corrupción con medallas y titulares, y el barrio volvió a su rutina de olvido. Pero en las calles polvorientas del barrio de Manuel, nadie creyó la historia oficial. La verdad no estaba en los periódicos, sino en el silencio de 1900. Los residentes, en las miradas intercambiadas, en la ausencia repentina del miedo que los había gobernado durante tanto tiempo. El nombre de El Martillo no se celebraba en voz alta, pero se convirtió en un mito susurrado, una leyenda sombría de retribución. El grafiti del escorpión fue cubierto con pintura fresca, no por el ayuntamiento, sino por los propios ciudadanos. El padre Francisco continuó rezando por un alma que temía que estuviera más allá de la salvación, mientras que Isabela, en su tienda, a veces miraba hacia las construcciones lejanas, esperando una señal que nunca llegaría. La justicia no fue declarada, fue sentida. Semanas después, una figura solitaria y cojeando se movió bajo el manto de la noche hasta el cementerio local. Era Manuel. Las cicatrices en su cuerpo eran un mapa de su viaje, pero la herida más profunda, invisible, era la que lo había vaciado por dentro. Se detuvo ante la sencilla lápida que decía Sofía Plata.
Ya no había lágrimas para llorar. Se quedó allí por un tiempo que podría haber sido minutos u horas, en una comunión silenciosa con el recuerdo que lo había impulsado y destruido. Lentamente se agachó y colocó el martillo de albañil, gastado y manchado, sobre la tumba, su herramienta de construcción, de destrucción y de venganza. Su obra estaba terminada. Se dio la vuelta y sin mirar atrás se alejó de la tumba, de la ciudad, de todo lo que había conocido. Manuel Plata desapareció en la oscuridad, convirtiéndose en lo que sus enemigos siempre dijeron que era un fantasma. Si encontró la paz o solo un nuevo tipo de infierno, nadie lo sabrá jamás. Se convirtió en una historia, la prueba sombría de que la justicia a veces no es un acto de ley, sino un acto de demolición. Te agradezco por haber escuchado mi historia hasta el final. Tu presencia me dio fuerzas para narrar lo inenarrable. Para que otras voces olvidadas como la mía sean escuchadas, te pido que te suscribas. Tu ayuda es la única luz en la larga oscuridad.